Buenos días, chiquillos, espero que estén bien. Esta es la explicación de nuestra guía número 10 y última, y se trata de el MUA, vamos a ver qué significan esas siglas, y las leyes de Newton. Bueno, para los que se interesan más por el tema, en el libro de física pueden encontrar este tema en la unidad 6 y 7. Ahí están las lecciones y las páginas en las que pueden encontrar. ¿Y de qué se trata esto? De otra característica que tienen los movimientos, ya vamos a recordar lo que vimos en la guía anterior, y también cómo se relaciona esto con las leyes de Newton. Bueno, Newton ya lo conocemos porque lo vimos en las lecciones que vimos de lo del universo. Pero ahora vamos a ver que él hizo muchas otras investigaciones. Bien, primero vamos a partir con las ideas previas. En la guía número 9 anterior vimos lo que era el MRU, ¿ya? Movimiento rectilíneo, por eso recuerdo con esta imagen el movimiento sobre una recta. Y este movimiento tenía distintos parámetros. Mismo el parámetro del sistema de referencia, que justamente esa línea recta que nos indica la posición de un cuerpo, sirve para eso. Podía ser además un plano cartesiano o un espacio con coordenada X y Z, ¿ya? Pero dijimos que solamente íbamos a ocupar en el eje X para que los cálculos fueran más fáciles. Y también vimos algunas ecuaciones que se podían calcular en esta situación, ¿ya? Porque teníamos parámetros como la posición, que era justo el punto exacto donde estoy, pero si me cambio de posición, entonces ya encontramos el parámetro de la trayectoria y el desplazamiento, ya que vimos con un dibujito que no era lo mismo. Si yo uso la trayectoria y el desplazamiento, pero además considero la variable temporal o la dimensión del tiempo, entonces voy a estar entrando a calcular dos conceptos importantes que eran la rapidez y la velocidad. La rapidez, ahí puse este cuadro comparativo que también está en la guía, para que hagamos un paralelo entre estos dos conceptos. La rapidez se calcula con la trayectoria y el tiempo, en cambio la velocidad se calcula con el desplazamiento y el tiempo. Sus símbolos, si bien es la misma letra, en el caso de la velocidad lleva una flecha arriba que indica que la velocidad es un vector, ¿ya? La rapidez es un escalar. ¿Qué significa vector o esa flechita? Que además de saber el valor de la velocidad, por ejemplo 60 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora, además sé hacia dónde exactamente se dirige, con dirección y sentido. En el caso de las unidades de medida son iguales para ambas magnitudes y la ecuación ya sería distinta justamente porque la ecuación viene de la definición, así que es trayectoria con tiempo, en cambio en la velocidad es desplazamiento con tiempo. Bien, ahora vamos al tema de esta guía, que es la guía número 10, está relacionado con eso, ya que las ecuaciones que se utilizan son muy parecidas. MUA son siglas que, como bien dice abajito, significan movimiento uniforme acelerado. Así que en este caso vamos a considerar otro parámetro importante, otra ecuación importante que se puede aplicar a los movimientos, que es la aceleración. Así que importante saber qué es la aceleración, y ahí sale una definición, es la variación de la velocidad en un tiempo determinado. Por lo tanto, ¿qué tiene que pasar aquí? La velocidad del cuerpo debe cambiar para que entonces yo pueda decir ese cuerpo tiene aceleración. Además, les dejo aquí un ejemplo para que le puedan encontrar sentido al número que uno dice cuando un cuerpo acelera y a las unidades que tienen, ¿ya? Un vehículo, dice ahí, acelera a 2 metros por segundo cuadrado. Esto quiere decir que cada un segundo la velocidad cambia 2 metros por segundo. Si se fijan, la unidad para la aceleración dice metros por segundo al cuadrado. En el caso de la velocidad era metros por segundo simplemente, pero ahora sale al cuadrado. Y es justamente por la explicación que sale aquí entre comillas, donde dice que un segundo, cada un segundo, la velocidad cambia 2 metros por segundo. ¿Se fija que en esa frase se repite 2 veces segundo?
¿Ya? Por una cosa matemática, entonces, al final la aceleración queda en metros por segundo al cuadrado. Ya vamos a ver después, cuando hagamos un ejemplo con cálculo en un problema, se va a dar cuenta el porqué de esa unidad. Y bueno, también el movimiento uniforme acelerado se puede llamar como movimiento rectilíneo uniforme, igual que el anterior, pero variado. Por eso esas siglas que salen al final también pueden representar un movimiento acelerado. Movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Ya? También puede ser. Yo utilizo más el MUA que el que sale en nuestro libro, pero les dejé algunos videos del mismo profesor de la vez pasada y él usa mucho el MRV, dice. Así que este movimiento tiene que ver con la aceleración. ¿Ya? Cuando uno dice que el auto aceleró, por ejemplo, aceleró, como que partió, ¿cierto? Partió rápido y como que cada vez más rápido. Entonces tiene que ver con este cambio en la velocidad. Vamos a ver entonces ahora la ecuación. Fíjese ahí, el símbolo es una letra A minúscula por lo general con una flecha arriba. O sea, la aceleración también es un vector. ¿Ya? O sea, además de saber el valor, también sé hacia dónde exactamente se mueve ese cuerpo con dirección y sentido. Las unidades de medida que vamos a utilizar van a ser metros por segundo al cuadrado o kilómetros por hora al cuadrado, ya siempre el tiempo al cuadrado en este caso, y dependiendo de las unidades del problema es si se colocan metros por segundo al cuadrado o kilómetros por hora al cuadrado. Acá saqué la ecuación del libro, está escrita con el triángulo, ¿ya? Triángulo V, que sería cambio de velocidad. Recuerde que el triángulo significa cambio de. Y abajo sale triángulo T, que sería un cambio de tiempo o un intervalo de tiempo. Pero muchas veces aparece simplemente la T abajo indicando que es un tiempo determinado. Ya fíjese que todo lo que aparece con flechita es porque es un vector. Ya, de repente a mí igual me faltan algunas flechas porque como en el computador es difícil tipear, pero siempre la velocidad y la aceleración van con flechita arriba. Vamos a ver ahora un ejemplo. Dice, una patinadora pasa del reposo a 12 metros por segundo en 5 segundos. ¿Cuánto aceleró al patinar? Aquí es un ejemplo, o me están pidiendo que calcule la aceleración de la patinadora. Entonces, si quiero calcular la aceleración, como lo vimos en la ecuación anterior, necesito los siguientes datos. Primero, la velocidad inicial. Si dice del reposo, reposo significa que está en velocidad cero, ¿ya? O está quieto. Por lo tanto, comenzó desde una velocidad cero metros por segundo. La velocidad inicial siempre se va a simbolizar como aparece ahí, una V con un cerito abajo. Esa es una velocidad inicial. También necesitamos la velocidad final del movimiento, que en este caso vendría siendo los 12, porque dice que pasó del reposo a 12 metros por segundo. Y el tiempo, que serían los 5 segundos. Siempre deben tener estos tres datos para poder calcular la aceleración. Y luego voy a aplicar la ecuación, que en este caso va a ser velocidad final menos velocidad inicial partido en tiempo. En la ecuación anterior decía triángulo B, cambio de velocidad. Y ese cambio de velocidad se calcula, como aparece aquí, velocidad final menos velocidad inicial. Dividido en el tiempo, así que ahora vamos a reemplazar los datos. Fíjese ahí, velocidad final es 12, menos la velocidad inicial que es 0, partido en 5, que es el tiempo. Arriba, por supuesto, me va a quedar 12 menos 0, son 12. Así que quedaría 12 partido en 5 y luego hago esa división, 12 partido en 5 me da 2,4. Y como estoy sacando la aceleración y dijimos que la aceleración se mide según las unidades que tengo metros por segundo y segundo, así que queda metros por segundo al cuadrado. Ahora, cuando uno calcula o aplica esta ecuación, como hay una resta de por medio, se fijó que arriba había que restar velocidad final menos velocidad inicial. Siempre que hay una resta, ocurre que puede pasar que los resultados me den positivos o negativos, o incluso cero.
porque si la velocidad es la misma, voy a estar restando los mismos números, así que me puede dar 0. Por lo tanto, todo eso tiene un significado. Siempre los signos tienen una interpretación de lo que está ocurriendo en el movimiento y por eso les dejo aquí este dibujo que es muy representativo. En el caso del auto verde, dice A mayor que 0. Mayor que 0 significa positivo. Por lo tanto, en ese caso, ocurre que el vehículo o el cuerpo acelera. Si es positivo el resultado de la A, significa que el cuerpo aceleró. En el caso del camión, fíjese que está como frenando, dice A menor que 0. O sea, la aceleración es negativa, menor que 0, o sea, -1, -2. Por lo tanto, si es negativa, ¿qué va a significar? Que el cuerpo desacelera o frena. Nosotros ocupamos más la palabra frenar que desacelerar, pero significan lo mismo. Y en el caso del ciclista, fíjese que dice A es igual a 0. O sea, la aceleración es igual a 0. Si un cuerpo no acelera, no significa que no se está moviendo. Significa que se mueve a velocidad constante. Puede ser que no se mueva, pero puede ser que sí se esté moviendo, pero a velocidad constante, y eso significa que no aceleró. Ni subió la velocidad ni la bajó, sino que la mantuvo. O sea, no aceleró. Esas tres interpretaciones son importantes porque hay ejercicios donde el resultado es negativo o incluso podría ser 0. Yo no le hice ninguno de 0, pero sí le hice algunos de negativo en la guía. Bien, y las leyes de Newton. Newton es súper importante, ¿cierto? Un científico inglés, físico, teólogo, astrónomo, súper reconocido, ¿ya? Este hombre nace en el siglo XVII y sus aportes son, la verdad, bien innumerables, muchos aportes a la ciencia, pero en este caso relaciono a Newton con el tema de la aceleración, ya que justamente fue eso lo que a él lo hizo crear o establecer las leyes de Newton. ¿Ya? Bueno, llevan su apellido por lo mismo, ¿ya? Y es porque él dijo que al caer los cuerpos a la Tierra, eh, eso ocurre porque hay una aceleración de por medio, ¿ya? Así que está relacionado con la aceleración. Y entonces establece las leyes de Newton, que explican justamente que la fuerza, como aparece ahí, es un concepto importante entre dos cuerpos que se atraen, ¿ya? En este caso, los cuerpos que caen a la Tierra son atraídos por la Tierra, por lo tanto ahí hay algo, una fuerza, llama él. Y esa fuerza la define como una interacción entre dos o más cuerpos, o sea, están interactuando, hay algo entre ellos dos que hace que se atraigan. Y un ejemplo aquí para que lo entiendan, cómo usar este concepto de fuerza. Ya, por ejemplo, dice aquí, el motor de un vehículo realiza 500 N, esa N significa Newton, justamente el apellido de él, 500 newton de fuerza al frenar. Ya, o sea, el motor de un vehículo trata como de frenar el vehículo y al frenar hace fuerza. Y esa fuerza se expresa con ese valor, 500 newton. Puede ser más, puede ser menos, depende del vehículo. O, otro ejemplo ahí, un mueble es empujado con 20 newton. Ya cuando uno empuja algo, lo empuja con cierta cantidad de newton. ¿Ya? Y un cuerpo no se puede empujar solo, o un cuerpo no puede frenar por sí solo, ¿ya? Siempre requiere de otro. Por eso la palabra interacción arriba es súper importante. Ahora vamos a ver cuáles son estas tres leyes de... Bien. La primera ley de Newton es la ley de la inercia. ¿Qué dice la ley de inercia? Dice que todo cuerpo que se encuentra en reposo, o sea, a velocidad cero, quieto, o que se mueve a velocidad constante, está en un estado de inercia. ¿Y qué significa eso? Que la fuerza neta sobre este cuerpo es igual a 0 newton. O sea, que no se está moviendo o que su movimiento es de tal manera que no hay ninguna fuerza que lo saque de ese estado. En este caso les coloqué un ejemplo de los palitroques, ¿cierto? Cuando los palitroques están quietos, están en un estado de inercia. Pero una vez que la pelota los golpea, la pelota le ejerce fuerza, los saca de ese estado de inercia al aplicar esta fuerza. Porque ya existe fuerza. Pero si la fuerza es cero, entonces esos palitroques seguirían estando quietos. Ahora, ¿puede ser que un cuerpo se mueva? Sí, pero si se mueve a velocidad constante, está igual en un estado de inercia. Por ejemplo,
una bicicleta, cuando uno va ya pedaleando la bicicleta, va andando, si va a velocidad constante y algo interviene en el camino, lo más probable es que la bicicleta se desestabilice, ¿cierto? O incluso uno siga su camino y la bicicleta cayó, ¿ya? Salió del estado de inercia por esa interrupción, ¿ya? Así que el estado de inercia es cuando estoy quieto, en reposo, o me muevo a velocidad constante. Esa es la primera ley. La segunda ley de Newton es la ley de masa y aceleración. ¿Qué dice esta segunda ley? Que la fuerza neta sobre un cuerpo se puede calcular multiplicando la masa por la aceleración. Una simple multiplicación. Entonces, para que exista una fuerza sobre un cuerpo, entonces este cuerpo tiene que tener cierta masa y tener aceleración. Por eso que un cuerpo que no acelera no tiene fuerza. O sea, ahí estaríamos entrando en la primera ley. Pero si tiene aceleración, estamos entrando en la segunda ley y se multiplica masa por aceleración simplemente y se calcula cuánta fuerza se está experimentando. Y la tercera ley es la ley de acción y reacción, que toda fuerza aplicada sobre un cuerpo tiene una reacción de la misma magnitud, pero en sentido opuesto. ¿Qué quiere decir eso? Y puse un ejemplo, que si yo ejerzo fuerza sobre un cuerpo, este cuerpo va a sentir esa reacción, pero en el sentido opuesto. La fuerza se puede calcular, ¿ya? Vamos a ver aquí su ecuación. Primeramente su símbolo es la letra F con flecha arriba. O sea, la fuerza también es un vector, ¿ya? Y está relacionado con la aceleración porque la aceleración también es un vector. Y la unidad de medida es el newton, justamente en honor al científico Isaac Newton. Y ahí está la ecuación de la fuerza neta que establece la segunda ley de Newton y es la multiplicación que aparece ahí. ¿Qué unidades deben tener estas variables? Para que me resulte la fuerza en newton, la masa debe estar en kilogramos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Veamos un ejemplo acá. Dice, se empuja un mueble acelerándolo unos 2,5 metros por segundo al cuadrado. Si el mueble es de 70 kilogramos, ¿cuánta fuerza se le aplicó? Entonces lo primero, como siempre, es sacar los datos. La masa del cuerpo es 70 kilogramos, la aceleración son 2,5 metros por segundo al cuadrado y ahora voy a aplicar mi ecuación. Ya, ahí me faltó la flechita sobre la A. Y reemplazo simplemente en la multiplicación, masa 70, A es 2,5, multiplico eso y me da 175 con la unidad de newton porque estoy sacando cuánta fuerza se le hizo a este mueble para moverlo. Es muy simple. Bueno, le dejo aquí algunos datos importantes acerca de la comunicación. Si usted tiene alguna duda, no se olvide que ahora estamos haciendo todo este nexo a través de las plataformas de Classroom y las clases de tutoría, ¿cierto? Por Meet. Así que cualquier duda que tenga, usted me puede escribir ahí en el Classroom, si quiere ahí en las novedades o en el trabajo en clase, que uno puede escribir comentarios privados. Ya, pero no se olvide, que es lo más importante, para que usted tenga inmediatamente su nota ahí en el Classroom, usted tiene que ingresar con el correo que hizo el formulario. ¿Ya? Los dos correos tienen que ser el mismo. A veces uno tiene abierto otro correo y no se da cuenta y al pinchar el formulario lo hace con ese correo que tiene abierto, pero no era el correo con el que usted está invitado en el Classroom, entonces no le llega la nota. Ya, por lo tanto, usted tiene que hacer el formulario con el mismo correo con el que usted está invitado al Classroom. Ya, si tiene otros correos abiertos, primero los cierra antes de hacer el formulario. ¿Ya? No se olvide de eso porque es súper importante. En la segunda nota probablemente no a todos les llegó al Classroom por lo mismo. Y bueno,
En el Instagram también están disponibles este mismo video, ¿cierto? Y todos los videos de las clases anteriores, si alguno se quiere poner al día. Y también en nuestro canal de YouTube están todos los videos también. Si alguno tiene alguna duda, alguna consulta que quiera hacer o hace su guía y me la quiere enviar, ¿ya? No se olvide, ahí está mi correo. Y también me la puede enviar por el Classroom, ¿cierto? Donde hay una parte que dice enviar tarea, ¿ya? Entregar tarea, creo dice. Lo puede enviar ahí, ¿ya? Eso, chiquillos. Espero que estén muy bien y nos estaremos viendo ahí en la clase de Meet la próxima semana. Que estén bien.